Le doy la bienvenida. Hoy es viernes 30 de junio de la 12ª semana del tiempo ordinario. y la iglesia celebra la memoria libre de los santos protomártires de la iglesia romana. Tenía la coartada perfecta. Estaba a 50 kilómetros de distancia. Una semana antes se había alejado de la ciudad eterna para eludir, mientras pasaba el verano, el sofocante calor romano en la refrescante bahía de Anzio. Y cuando la noche del 19 de julio del año 64 le confirmaron que Roma ardía, el emperador Nerón retornó a marchas forzadas y entró a Roma en medio de las llamas. Fascinado con el espectáculo, tomó su lira y entonó un viejo cántico que describía a la Troya de Homero carbonizada, cuando la quemaron, que metieron allá el caballo de Troya. Al cabo de 5 días se detuvo la conflagración, pero la mitad de la ciudad estaba reducida a cenizas, y aunque abrió sus graneros y su mansión para alimentar y albergar a los damnificados, no pudo apartar la sospecha de que era el culpable de ese desastre, porque inmediatamente en los terrenos calcinados emprendió la construcción del más fastuoso palacio de la historia romana, el Domus Aurea. Por eso apuntó su dedo acusador hacia los cristianos, que habían permeado todas las clases sociales y de hecho ya representaban un peligro para el culto de los dioses romanos. Desde ese momento emprendió una feroz persecución cuyas primeras víctimas notables fueron San Pedro y San Pablo, de la que no se salvaron mujeres, niños, ancianos, funcionarios, soldados, esclavos, artesanos y extranjeros. Para calmar la ira del pueblo, diariamente lanzaba a la arena del circo a centenares de cristianos para que fueran destrozados por las fieras. Envolvía a los condenados en pieles grasientas, es decir, mataban animales y dentro de esas pieles metían a los condenados y los dejaban expuestos a las jaurías de perros hambrientos que los devoraban en pocos minutos. Mantenía sembrada la ciudad de crucificados y a cientos de empalados, óigase bien, a los que impregnaban de aceite y de una untura que se llama pez y es muy combustible, y les prendía fuego, y con esas teas humanas iluminaba las fiestas nocturnas que realizaban en los jardines de su palacio. En el 68, tras 4 años de enconada cacería de cristianos, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado y tuvo que huir. Pero en su fuga, cuando los pretorianos le pisaban los talones, fue apuñalado por su único acompañante, el esclavo Epafrodito. Tras un tiempo en calma a la llegada del poder de Domiciano, se recrudeció la persecución y se refinaron los métodos de tortura, lo mismo que los de ajusticiamiento, pues a todos los anteriores, el nuevo emperador le sumó las ruedas dentadas de garfios que desgarraban las carnes de los condenados, y a otros los metían en redes y los exponían, los colgaban así bajitos y los exponían a las cornadas de los toros salvajes, y a muchos más los sumergían en calderos de aceite hirviendo, como fue el caso del apóstol San Juan, que a sus 90 años lo metieron en un caldero de esos, pero salió indemne. Durante los siguientes 3 siglos, de manera intermitente, pero especialmente en el reinado de Diocleciano, cientos de miles de cristianos anónimos murieron alabando a Dios, pregonando el nombre de Jesucristo, el Dios vivo, y aceptando todos los suplicios como un gran privilegio. Esos fueron los protomártires que con su entereza y su sangre se convirtieron en los faros que alumbraron el camino de la Iglesia en las épocas más aciagas de su historia, y aún hoy se mantienen como llamas eternas de fe, de esperanza y de confianza en la salvación. Por eso hoy, 30 de junio, día de la festividad de estos mártires anónimos, pidámosle al Señor que por la intercesión de ellos nos conceda el coraje suficiente para invocar y defender su nombre, aunque estén en juego nuestras vidas.
Pongamos nuestro oído, la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En el relato de la primera lectura, Dios se identifica con el nombre el Todopoderoso, el Shaddai, y ordena caminar delante de Él en fidelidad y honestidad. Nace para los judíos la norma de circuncidar a los varones para ser consagrados a Dios como señal de la alianza. El texto reitera la promesa de un hijo nacido de sus entrañas para darle descendencia numerosa. Por ahora, el Señor le pide a Abraham acoger a su otro hijo, a Ismael. El hecho de que Dios cambia los nombres de Abraham, padre que ama, y de Sarai, princesa de reyes, en Abraham, padre de muchos, y Sara, mi princesa, es para decir que ahora pertenecen a Dios y solo a Él obedecerán. Respondemos al Señor con el Salmo 127, titulado Felicidad del Justo. Es un salmo donde se nos inspira que el mismo Dios está colmado de su sabiduría. El salmo también, cada una de sus letras. La ley, la palabra del Señor es la sabiduría de Dios. Y declara bienaventurado o dichoso las normas de la justicia que nacen del corazón de Dios. Su trabajo será fructífero y para alegría de los judíos, su descendencia será numerosa. Todos los días los acompañará la prosperidad que solo otorga Dios. La liturgia de este día nos sorprende con este salmo. Con él cantamos la alegría y el gozo que se recibe tras la fidelidad a Dios. Abundancia sin medida, camino de luz para llegar a Dios, prosperidad, progreso, descendencia y larga vida van acompañadas con la bendición del Padre para sus hijos. El Salmo 127 enfatiza la familia, donde la piedad trae estabilidad y paz. Hay una progresión del individuo a la familia y a la nación. Se desarrolla una idea semejante a la del Salmo 112. La fidelidad al Señor hará prósperas las obras que se realicen y al final toda la vida será alegría. Una familia dedicada al hogar adornará la casa. No hay que traiga tristeza. La bendición le acompañará todos los días. Con el Salmo 127 se alegra quien obra justamente delante de Dios en todo el actuar de su vida. Obrar justamente es no ser mediocre, comportándose de distintas maneras. Debemos amar a Dios porque necesitamos de Él. Es el comienzo de adquirir la verdadera sabiduría y dejar de lado al hombre anodino para hacerlo digno representante de la divinidad como imagen y semejanza que somos. No hay felicidad más grande que quien con honestidad sirve al Señor en santidad y justicia, proyectando su historia en el aspecto social, poniendo como objeto la suerte de su nación. El Salmo 127, titulado Felicidad del Justo, está colmado de la sabiduría de Dios. Declara bienaventurado o dichoso a quien sigue las normas de la justicia,
que nacen del corazón de Dios. Sus trabajos serán fructíferos y para alegría de los judíos, su descendencia será numerosa. Todos los días los acompañará la prosperidad que solo otorga Dios. Después que Jesús terminó el discurso, en el Evangelio de hoy baja acompañando su enseñanza con acciones de liberación. Se acerca al maestro un hombre que ha sido expulsado por la comunidad y la sociedad a causa de su enfermedad. La lepra es semejante al pecado, ese que cometemos en contra de la familia, de la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Estar fuera, solo, abandonado, sin apoyo, no da más que ponerse de rodillas delante de Dios para pedir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La misericordia de Jesús es tan grande que siempre ha deseado la libertad, el perdón de los que ama. Por esta razón fue capaz de morir en cruz. Por el amor de Jesús, limpió al leproso y le envió a cumplir con el rito de la purificación, según lo narrado en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros, postrándonos de rodillas, supliquemos perdón a Dios por nuestras culpas, por nuestro pecado, por nuestras acciones que ensucian nuestro cuerpo físico, pero más que nuestro cuerpo físico, nuestras acciones, nuestro corazón y nuestra vida. El Señor nos está invitando a limpiarnos, a bañarnos, a purificarnos, a reconciliarnos con el Padre Dios, con la comunidad, y vayamos alegres a participar del alimento que nos purifica y derrama todos los días prosperidad. La Eucaristía. Para todos un feliz día, que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición. Felicidades.